fue con esa pausa activa? ¿Sí les aprovechó esa pausa o no? Uno puede tomarse un jugo, ¿no? Ver qué está pasando por ahí y regresar a clase. Bueno, pero como es una pausa activa, yo les pedí que captaran la desviación estándar. Uy, mi tocaya Erika tiene un audio ahí encendido que... Bueno, les pedí que calcularan la desviación estándar de estos tres numeritos. ¿Listo? Vamos a ver cuánto dio eso. A ver, tenemos aquí 10 estudiantes para preguntar, ¿cierto? A ver, ¿a quién será el elegido? Jurley Helves. ¿Cuánto le dio la desviación estándar? ¿O no alcanzó? No alcanzó el tiempo. Profe, sí, pues yo lo realicé. Primero calculé la media y después hice la fórmula de la desviación. Bueno, entonces vamos paso a paso. ¿Me puede decir cuánto le dio la media? La media me dio 6. Bueno, vamos bien. Listo. ¿Y la desviación? Completa, así ya. Pues me dio el resultado de 2.94. 2.94. Ok. Bueno, ¿alguien más le dio igual que a la compañera? 2.94 o dio distinto. A mí me dio diferente, profe. ¿Cuánto le dio a usted? Me dio 7. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer una cuenta aquí por mi parte, a ver. Bueno, a mí también me dio como 7, ¿no? Veamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Alguien más le dio 7 o le dio 2.99? ¿Cómo fue eso? Vamos a ver. X barra es lo primero que uno debe calcular, es decir, la media. La media es 1 más... ¿Qué números que son? 1 más... 3, Más 3 14. más 14. Eso. Más 3 más 14. Y eso da 17, 24, ¿no? 18. Ah, 18, sí. Muy bien. Y eso dividido entre 3. Entonces 18 dividido 3 da 6. Entonces la media a Yurley le quedó bien. Y ahorita si la desviación estándar, que la anotan con una S, es igual según la fórmula a la raíz cuadrada grandota, ¿no? ¿De qué? Del primer dato, que es 1, menos la media al cuadrado. Más el segundo dato menos la media al cuadrado, pues. Más el tercer dato, que es 14, menos la media al cuadrado. Esta raicita la vamos a hacer una casita. Vamos a tener que agrandar el techo acá, ¿sí? Para que abarque todo. Menos 6. Y esto al cuadrado. ¿Listo? De pronto aquí es donde yo miro a ver si ya pudo haber cometido un error de ese tipo. ¿Eso va dividido entre qué? Entre 2. Va dividido entre 2, porque la fórmula dice que es n menos 1. En este caso, n vale 3. Porque tengo 3 datos, entonces n menos 1 vale 2. O sea que hay detallitos por ahí que pueden hacernos cambiar las cosas. ¿Listo? Aquí esta operación pues da menos 5. ¿Sí? 1 menos 6 es menos 5 y menos 5 al cuadrado es 25, ¿no? Queda 25. 3 menos 6 es menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Entonces 25 más 9 más 14 menos 6 es 8. 8 por 8, 64. Listo. Esto va dividido en 2 y aquí tengo la gran raíz. ¿Y cuánto me da la suma de esos términos que están en el numerador? 25 más 9 da 34, ¿cierto? Y 34 más 64 da 98, ¿sí o no? Y 98 dividido 2
78. 78. 49. No es 98, pues. 98 dividido 2, Sí, 98 dividido entre 39. 2. 49. Y 49. raíz de 40. Exacto, y raíz de 49, 7. ¿no? Es la varianza. Perdón, la desviación estándar es 7. Listo, quien no le haya dado así, pues tranquilo, no se va a preocupar, que esto no es quiz. ¿Sí? Pudo haberse equivocado. Es de humanos equivocarse, pues. Por eso uno debe hacer muchos ejercicios antes del día del parcial. Porque entonces, entre más usted practica, pues disminuye la probabilidad de equivocarse, ¿no? Porque si usted hace un solo ejercicio y ya, el día del parcial, el chance de que uno se equivoque es mayor, ¿no? Y nuestro sistema educativo, pues, ustedes saben, castiga que se equivoque uno. Lo castigan. Y le quitan puntos en el parcial, ¿no? Bueno, entonces al momento ustedes dicen, sí, una medida de dispersión, pero ese numerito que, o sea, ese 7, ¿qué hago con él? Pues lo calculo y hago todas esas cuentas y ya. Y digo, me dio 7, están un poquito dispersos, pues. Pero ¿qué tan dispersos? ¿No? 7, 8, ¿qué diferencia hay en que me hubiera dado un 7 o un 5 o un 6? ¿Sí? Todavía no le hemos encontrado una utilidad, digamos, sustancial a esta definición de la desviación estándar, ¿no? Todavía no nos da una información extra, no nos dice mucho aún. Yo por lo menos no estoy satisfecho con este numerito, pues. Me dicen 7. Sí, yo qué voy a saber qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué hago yo con eso? 7, la desviación estándar. Entonces veamos qué hacer con esos numeritos. Listo, entonces continuemos avanzando aquí en la teoría. Bien, ¿preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? Pues sigamos adelante. Bueno, aquí hacen el paso a paso, aquí están todas las cuentas, ¿no? 6, yo le dan al cuadrado, mejor dicho, todo el algoritmo para hacer esa cuenta, hasta que llegaron a 7. Fíjense ustedes. Aquí dice que utilicemos otra fórmula, es que la desviación estándar tiene 2 fórmulas, pero nosotros, es decir, hacerlo de esta forma o la anterior da lo mismo, entonces hagámoslo con la primera fórmula, no es necesario pasar pues a usar 2 fórmulas para lo mismo, ¿no? Bueno. También, bueno, recuerden ustedes, aquí estas son, esto que ustedes ven aquí dice desviación estándar de la población, ¿sí? Y aquí aparece un sigma, esta letra griega aquí se llama así, sigma. Y aquí esta M así, le llaman mu, ¿listo? ¿Por qué hay 2 fórmulas para la desviación estándar, dirán ustedes, ¿no? Solo una aclaración porque no es tan importante, o es importante saberlo y ya, pero no lo aplicamos mucho. Ustedes saben que la población es el todo, ¿no? Sí, el todo. La muestra es una parte de la población, muestra. Es una parte. Entonces supongamos que la caja completa, ahí está el todo, y una cajita más pequeña es una muestra. ¿Listo? Sí, porque eso no me quiere dejar hacer dibujitos aquí. Listo, esta cajita la muestra. Muestra, último aquí pregunta del parcial anterior, ¿no? Que yo les pregunté cuál es la diferencia entre muestra y población. Bueno, todo el mundo casi respondió, ¿no? Población. Listo. Entonces, si ustedes recuerdan en alguna clase anterior, ¿sí? A la media de una muestra, la llamamos así, X barra, ¿sí? Como estamos acostumbrados. Pero la población, cuando considero todos los integrantes de la población y calculo la media, o sea, sumo todos los valores y divido entre n,
obtengo la media verdadera, pues se le llama mu. La de la población se le llama mu. Listo. De la misma manera, si yo tengo una muestra, así como hicimos en los ejemplos anteriores, pues puedo calcular la desviación estándar de la muestra y le llamo S, ¿sí? Pero si yo quiero, puedo calcular la desviación estándar de toda la población, la verdadera, pues, y le llamo sigma, ¿sí? Entonces, sigma es así, es la sumatoria de los datos que yo tengo, menos la media, de todos los elementos de la población, menos la media verdadera al cuadrado, sobre, digamos que la población tiene n integrantes, entonces aquí iría dividido entre n, que es el tamaño de la población, ¿no? ¿Sí? En cambio, cuando tengo una muestra, la desviación estándar muestral, pues, esta es la desviación estándar de la población y la de muestral es la que estamos haciendo hace un momento, que es la sumatoria de x, digamos, de los xy, lo tengo aquí, menos la media, pues, de la muestra, ¿sí? Todo eso al cuadrado, y eso dividido entre n menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, que entre más grande sea la muestra, pues, si la muestra es muy grande, esta S tiende a acercarse a la desviación estándar verdadera, ¿no? Tiende a acercarse. ¿Listo? Pero es solo esa observación que nos hacen allí. ¿Nosotros con qué vamos a trabajar? Con muestras. Nosotros trabajamos con muestras. ¿Sí? Porque si uno conoce toda la población, pues puede obtener todos los parámetros verdaderos de los estadísticos que dan información sobre esa población, ¿no? Pero en la vida real nosotros sabemos que si una empresa quiere consultar sobre alguna, digamos, hacer algún estudio de mercado, pues ellos no pueden preguntarle a todo el mundo, ¿no? Escogerán una muestra apropiada y le harán algunas preguntas a esas personas, ¿no? Que es más económico. Y si escogemos una muestra bien, es decir, una muestra representativa, pues ahorramos costo y obtenemos la información que queríamos. Entonces nosotros trabajamos con muestras. ¿Listo? Esa es la observación que hago sobre esas otras fórmulas. Bueno, continuemos avanzando. Yo les había dicho que todos nosotros aquí en esta reunión deberíamos estar insatisfechos con esa definición, ¿sí? ¿Por qué? Deberíamos estar insatisfechos porque usted hace un esfuerzo calculando esa desviación estándar, les da un numerito y le da 5, 6, 7 y usted dice, la desviación es tanto. Dio distinto de 0, quiere decir que no todos los datos son iguales, pero no sé en realidad qué tan disperso es 5, qué tan disperso es 10, qué tan disperso es 30, ¿no? Si no tengo una escala que yo diga, bueno, a partir de tal dispersión tengo que preocuparme porque los datos están atípicos todos. Pero no nos han dicho nada de eso. ¿Listo? Y enseguida responderemos a esa pregunta. Bien. Miren, si yo tomo la desviación estándar y la elevo al cuadrado, le quito esa raíz que está allí, a eso se le llama varianza muestral, ¿no? Lo mismo para la varianza poblacional. Y es un concepto equivalente ahí. Pero todavía no respondemos la pregunta que he hecho. Y llegamos entonces aquí. Dice parte 2, más allá de los aspectos básicos de la variación, o bueno, de la desviación estándar o de la dispersión, más allá de los aspectos básicos, ¿no? Porque nosotros vamos como paso a paso. Primero las habilidades operativas, manuales, ¿no? Y a saber calcularla y luego interpretar eso. ¿Listo? Y bueno, lo más importante de la desviación estándar es lo siguiente. Esto que ellos llaman aquí la regla práctica de las desviaciones. ¿Sí? Hay un principio que lograron probar los estadísticos. Si yo tengo un conjunto de datos, cualquiera que sea, ¿sí? Pasa lo siguiente. Si yo tengo un conjunto de datos, la mayoría de ellos
se ubican dentro de las dos desviaciones estándar a partir de la media. ¿Sí? Dice, el 95% de los datos se ubican dentro de las dos desviaciones estándar a partir de la media. Y nosotros aquí nos quedamos así como, ¿qué quiere decir todo eso, no? Dos desviaciones estándar, ¿cómo así? A partir de la media, 95%. Decimos, ¿cómo? ¿Qué? Vamos a entender bien esa frase. Vamos acá a la pizarra. ¿Listo? Si quieren, hagámoslo teóricamente aquí un poco. Supongan que ustedes tienen una muestra, ¿sí? Tienen unos datos X1, hagámoslo teóricamente, luego hacemos un ejemplo concreto, X2, pero esta es la parte más importante, y la interpretación de esa desviación estándar, XN, ¿cierto? Y digamos que esos datos pues tienen una media que vamos a llamar X barra. Digamos que esto es lo nuevo ya. Lo anterior era como repetir la última clase hace 15 días. Esto sería lo nuevo. Tiene una media llamada X barra. ¿Y qué más nos dicen aquí? Sí. Y pues existe una desviación estándar, ¿no? Desviación. Llamémosla S. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a entender? ¿Cómo vamos a interpretar esa desviación y cómo nos va a servir eso para, en cada caso concreto, interpretar la desviación? Pues, entonces, piensen en lo siguiente. Como nuestra mente es visual, nos encantan los dibujos, hagamos un dibujo, pues una recta aquí. No es el dibujo más animado del mundo, pero por lo menos no es una fórmula, ¿cierto? Coloquemos por aquí, digamos que la media me dio cualquier número, coloquémoslo por aquí, X barra, ¿cierto? La desviación es ese, ¿sí? Otro numerito. Entonces, cuando aquí en el libro nos dicen que la mayoría de los datos están a dos desviaciones estándar, ¿qué quiere decir eso de que están a dos desviaciones? Bueno, veamos. Pues dos desviaciones, si tengo S, que si la desviación estándar es S, dos desviaciones, ¿qué sería? Pues S más S, ¿no? O sea, dos desviaciones sería 2S, ¿sí? Y que todos, la mayoría están a dos, más o menos a dos desviaciones de la media. O sea que si a la media le sumo 2S, o sea, dos desviaciones, ¿sí? Y después a la misma media le resto dos desviaciones, ¿cierto? Se me está, bueno, aquí a la media, ¿no? Se me está formando un intervalo, miren ustedes. Ustedes que ya dieron cálculo, intervalos, ¿no? Aquí. Aquí. Y aquí. Miren este intervalo amarillo, miren. Entonces, ¿qué es lo que estáis? Esta afirmación, ¿qué es lo que dice? Que es algo muy interesante. Dice que la mayoría de los datos están en ese intervalo. O sea, la mayoría es ¿cuánto? Casi el 95% está allí. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el X1 está por aquí dentro de ese intervalo que está a dos desviaciones estándar de la media. El X2 está por aquí también. El X3 también está por aquí. ¿Sí? El X4 está por aquí y que si muchos se me escaparán uno o dos daticos, pues el 95%, lo que eso sea. ¿Sí? De pronto se me escapa uno y está por fuera, digamos el XN, pero el resto van a quedar allí. ¿Bien? O sea que la desviación estándar, digamos que nos genera como una malla, ¿sí? Y nos está diciendo, todos están aquí, vean, este paquetico aquí. Nadie se va, muy pocos se salen de este rango, ¿sí? Entonces miren que esto es muy bueno. Esto es muy bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la desviación esta desviación estándar es pequeña, ¿qué pasa con este intervalo si la desviación estándar es pequeña? A ver. ¿Qué pasa con esta amplitud aquí?
Si la desviación es bien pequeñita. ¿Mm? ¿Se amplía o se reduce el intervalo? Se reduce. Se reduce, ¿cierto? Entonces, entre más pequeña sea la desviación, se hace más pequeño ese intervalo. Y si él es más pequeño, pues, ¿qué pasa? La mayoría de datos tienen que meterse allí. Así sea pequeño, tienen que estar allí porque es un resultado que establece la estadística. Entonces, entre más pequeña sea la desviación, pues ellos tienen que amontonarse en ese pequeño espacio y eso tiene que ver con la concentración o la dispersión. ¿Listo? Y es un resultado realmente muy importante. Ese teoremita aquí. Bien, esta estimación es realmente útil, pero tenemos otro teorema, porque, digamos, esto es cierto generalmente para casos, un caso bien concreto, ¿no? Que es cuando tenemos datos que tienen una cierta distribución, que tienen una distribución aproximadamente estándar. Bien. Y ya veremos qué quiere decir eso de que los datos tengan distribución estándar más o menos. Si los datos tienen esa característica, vale esto, ¿sí? Entonces, claro, eso es muy bueno. Entonces, veamos aquí. Hagamos un ejemplo porque, como dicen por allí, vale más una libra de ejemplo que una tonelada de teoría. ¿Sí o no? Un ejemplo aclara más que un montón de letras y de teoría. ¿Listo? Pero ahorita estamos un poco más satisfechos con la desviación estándar porque nos dice en qué intervalo van a estar la mayoría de datos, nos los obliga a estar ahí prácticamente. Bueno, aquí nos hacen una pregunta un poco, vamos a ver. Regla práctica de las desviaciones estándar. Bueno, dice la escala Wechsler. Bueno, ¿quién puede leer este texto por mí, por favor? Y para que hagamos esta clase más interactiva. ¿Vale? Dice, regla práctica de las desviaciones para interpretar. La escala Wechsler de inteligencia para adultos es una prueba de CI que está diseñada con una medida de 100 y una desviación estándar de 1,5. Utiliza la regla práctica de las desviaciones para calcular puntuaciones de CI máxima y mínima comunes. Luego determine si una puntuación de CI de 135 se consideraría poco común. Ok, Vanessa, muchas gracias por su lectura, muy amable. Bueno, aquí lo que pasa, este CI son esas pruebas que llaman de coeficiente intelectual, ¿no? Sí. Esas que dicen que supuestamente miden la inteligencia de la persona, ¿no? Aunque bueno, eso es un tema de amplia discusión porque la inteligencia puede ir en varias direcciones, ¿no? Una persona, pues, que no sea muy inteligente en matemáticas, pero sea inteligente en psicología o en alguna otra área, ¿sí? O en finanzas, sea muy hábil en finanzas, en los negocios. Sí, la inteligencia es un concepto bien relativo ahí. Pero bueno, existen pruebas que miden el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces nos dicen que después de hacer esas pruebas, la media de los resultados fue 100, ¿sí? En promedio, las personas que se presentaron fue 100 en la prueba, ¿listo? Y hubo una desviación estándar de 15. Miren que aquí no nos da no nos toca calcular nada, ¿no? Ya estamos a nivel avanzado, miren. Ya nos dan la media y la desviación, ¿sí? Nos pide más bien interpretar. Y dice aquí, utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular las puntuaciones de CI máximas y mínimas comunes, ¿sí? Luego determine si una puntuación de un coeficiente intelectual de 135 se considera poco común, pero entonces veamos a qué quiere decir eso de
digamos, valor mínimo común y máximo común. Entonces veamos. Volvamos a nuestro dibujito, ¿sí? Porque como les digo, no hay nada mejor que los dibujos. Bien. Yo les había dicho que si tenemos la media y la desviación, ¿sí? Dos desviaciones a partir de la media es la media más 2 veces S. Y la media menos 2 veces S genera un intervalo, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes que son los valores máximos y mínimos comunes? Así como por lógica, ¿cuáles serían? ¿Los extremos de qué? ¿De ese intervalo o no? ¿Cierto? O sea que este numerito que está aquí, que sería el extremo, sería lo que se denomina ahí en el libro un máximo, digamos, un máximo común de los datos, ¿sí? Que hasta allí estarían la mayoría, ¿sí? Como puede existir alguno que se me escape, porque la regla de las desviaciones dice que el 95% de los datos están allí, no el 100%, entonces puede haber un hito por acá que se me escapa, ¿no? Que sale de allí, pero habrá muy pocos o no habrá ninguno, ¿no? Entonces por eso se llama máximo común, pues es ese valor, el extremo derecho de ese intervalo. Y el mínimo común, pues ya ustedes saben que será la media menos 2 veces la desviación. Bien, mínimo común. ¿Pregunta hasta aquí? Bueno, entonces veamos. Ellos lo presentan así entre ¿cómo se le llaman a estos? Entre comillas, ¿no? Bueno. Por eso lo definen así, vea, la media, lo escriben en letras, pues yo lo escribí en fórmula, coloqué x barra menos 2 veces s. Aquí es la media y menos 2 por la desviación estándar y la media más 2 por la desviación estándar. Es lo mismo. Entonces veamos si ese 135 es un dato común. Entonces calculemos el valor mínimo, ¿sí? Hagámoslo acá en la pizarra, pues. Nos están diciendo que la media es 100 en esas pruebas de coeficiente intelectual y que la desviación estándar es 15. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da el mínimo común? El mínimo común sería la media, ¿sí? Menos 2 veces S. ¿Listo? Es decir, sería la media que es 100 menos 2 veces S que es 15, 2 por 15. ¿Cuánto me da eso? Bueno, ¿cuánto me da esta operación? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se hace primero, la multiplicación o la resta? 30. 30, 70. exactamente. 70, ¿no? Porque se hace primero la multiplicación, 2 por 15, 30, 100 menos 30, 70. Yo sé que ustedes deben saber esto, pero uno ve cositas por ahí en los exámenes que es mejor a veces repetir, ¿no? Primero hacer la multiplicación. Bueno, eso quiere decir que ese es el mínimo común, es decir, es el mínimo que se espera en una prueba de coeficiente intelectual. ¿Listo? Que si alguien saca menos de eso, pues, si alguien saca 65, 50, entonces para esa prueba esa persona pues está muy por debajo pues de lo que se espera. Tuvo un rendimiento atípico ya, muy bajo. ¿Cuánto sería el máximo común? A ver, el máximo común. Entonces aquí, mínimo común, hagamos la fórmula del máximo común que sería la media. Voy a escribirla. La media más 2 veces 15. Ah, bueno, estoy haciendo la fórmula primera, más 2 veces S. Entonces sería 100 más 2 por 15, que esa es la desviación, 2 por 15. Y eso da 130, ¿cierto? Listo. O sea que, según esto, pues, uno espera que alguien que presente una prueba de coeficiente intelectual, como máximo saque 130, pues, si es una persona ya muy hábil, muy
muy inteligente, saca 130 así como máximo, ¿no? Este es el tope máximo. Entonces, ¿qué pasa aquí para responder esta pregunta? Nos dicen, determine si una puntuación del coeficiente intelectual de 135 se considera poco común. Sí, se considera poco común. Entonces, ¿qué dirían? Pues sí, ¿cierto? Porque lo máximo que se espera es 130. ¿Sí? Que es una persona ya, alguien que saque 130 no dice, no, es súper inteligente, es una persona con grandes capacidades. Pero si viene otro y saca 135, sobrepasó lo común, ¿no? Se pasó de ser muy hábil a ser casi un genio, ¿no? Cuando alguien sobrepasa esos límites que se establecen, ya le dicen, no, es que es un genio. Es un genio el hombre, la mujer que haya sacado esta prueba. Es poco común. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Preguntillas o no preguntillas? Bueno, entonces dice aquí otra cosa que ya se denomina, sí, esto también es muy importante, ¿bien? Sí. Enseguida seguimos, vamos haciendo más ejemplos a medida que vamos avanzando. Esta regla, la que les mencionaba hace un momento, dice, regla empírica para datos con distribución normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir que los datos tengan distribución normal, ¿no? Distribución normal. ¿Alguien tiene idea de eso aquí? ¿Este curso tiene repitente o no? ¿Hay alguien que esté repitiendo la materia? Así sin pena, ¿no? Uno no tiene que tener pena de repetir una materia. Yo repetí materia, sí. En la universidad, pues, fueron 5 años que yo estuve en la universidad. Son 10 semestres. Sí. Yo estudié matemáticas puras aquí en la Universidad del Valle en Cali. Entonces, en esos 10 semestres perdí solo una materia, ¿no? Una materia de física 2. Era demasiado difícil esa materia. Sí, éramos, pues como ya es una materia de semestre avanzado, éramos como 5 estudiantes nada más. La perdimos 4, solo ganó una persona y la que la ganó era repitente. ¿Sí? Los que éramos nuevos viendo la materia, todos la perdimos. Al siguiente semestre que volvimos a ver la materia, nosotros 4 la ganamos y todos los nuevos volvieron a perder. ¿Sí? Entonces en la universidad ya empezaron a aparecer memes, ¿no? Y esa materia con ese profesor, pues uno la veía una vez para perderla y la segunda era para ganar ya. Tocaba verla 2 veces. Listo. Y también perdí una materia en la maestría en Brasil. ¿Sí? Ese era el profesor más difícil, que tenía un récord de reprobar alumnos, ¿no? Inclusive las directivas le tuvieron que decir, no, profe, ya cambie su modo de calificar porque está reprobando demasiada gente. Esas 2 materias las perdí. Pero yo me di cuenta de algo al perder una materia, que uno cree que uno no aprende, pero uno siempre absorbe cosas, ¿no? Cuando uno la ve por segunda vez, cuando uno ya es repitente, uno ya es mucho más hábil. Aunque uno crea que no, algo absorbe uno viendo un curso y si lo reprueba, algo le queda. Pero le pregunto a alguien aquí si es repitente y se acuerda de pronto cuando le hablaron de la distribución normal de los datos. O nadie quiere revelarse aquí su identidad. No, aquí hay muy pocos repitentes realmente. Por ahí yo tengo la lista, yo sé quién es repitente y quién sí y quién no, pero sí, tengo como 4 grupos de LISER
Y por grupo tendré uno máximo, uno o dos repitentes. Otros no tengo ninguno. ¿Nadie se anima? Entonces veamos la distribución normal. Sí. Esto es un poco, pues, una idea intuitiva, gráfica de lo que es una distribución normal. Generalmente a nosotros nos dicen, suponga que los datos tienen distribución normal, entonces ya uno puede usar la regla porque ya no lo están diciendo, ¿listo? Pero para que ustedes no queden con un sinsabor, porque cuando le digan a ustedes, suponga que la distribución tiene, que los datos tienen distribución normal, ustedes van a decir, pero ¿cómo es eso? Bueno, veamos más o menos de qué trata. Nos hablan de datos, ¿sí? Los datos. Pues coloquemos datos, un X1, ¿sí? Como los que les di en el día del parcial, ¿no? Las horas que pasa el coche o el vehículo en el aparcamiento, un parqueadero. 4. Eso pueden ser datos. Supongamos que usted tiene N datos. Listo. N datos. Y así, como ustedes hicieron el día del parcial, supongan que yo les digo, calculen una distribución, perdón, calculen la tabla de frecuencia de esos datos, haciendo, qué sé yo, hagamos 5 intervalos de longitud tal, ¿sí? Eso lo podemos hacer o no. Tema del parcial anterior, ¿no? Entonces yo les digo, hagan la tabla de frecuencias y luego dibujen el histograma. Entonces ustedes hacen todas esas cuenticas, ¿sí? Imagínense que están en el punto 3 del parcial. Pues todos ustedes están en condiciones ya de hacer esas cuentas y hacer el histograma, ¿sí? Y como yo les dije que hicieran 5 intervalos o 5 clases, ustedes las hacen y miran las frecuencias, cuentan. Ustedes saben que el eje Y es el de la frecuencia, ¿sí? Y digamos que acá están las clases. Y todo esto es tema del ayer, ¿sí o no? Entonces ustedes dicen, bueno, en la clase de aquí me dio una barra grande porque los que tienen más frecuencia, ¿sí? En el otro caso me dio una barrita más pequeñita acá, que hay menos frecuencia, digamos que las hacemos separaditas. Y por acá me dio una barrita un poco más pequeña, ¿sí? Una clase así. ¿Listo? Como son 5, yo les dije que hicieran 5 clases, bueno, entonces faltan 2. Y por acá entonces tengo otra clase y miren que me dio más o menos así. Así. Vamos un poquito más bajito. Y la última clase me dio así. ¿Sí ven ustedes eso? ¿Ustedes pueden hacer eso o no? Esta distribución es normal. ¿Por qué? Porque miren que hay una barra que es principal, ¿sí? Que es la más grande, aquí. Y miren que a los lados de esa barra principal hay como una simetría, pues estas segundas, estas primeras al lado, son como de la misma altura, ¿sí ven ustedes? Y las últimas, también como de la misma altura, ¿sí? Entonces usted puede trazar como una especie de campanita aquí. Sí, como una especie de montaña simétrica. Bien, uniendo los bordecitos de los rectángulos. Cuando usted hace un histograma y tiene esta forma, vamos a decir que la distribución de los datos es normal, ¿sí? En el tercer corte estudiaremos esto con más profundidad. Por ahora llevémonos a esta impresión, ¿sí? Cuando usted haga el histograma y tenga esa forma, esa simetría, usted puede afirmar feliz y contento